Hola, bienvenidos y bienvenidas a Move Life, los webinars de Move, donde cada mes contamos con una persona experta que nos acompaña para hablar de los temas más relevantes del ámbito del ESG. Para quien todavía no nos conozca, Move Moda en Movimiento. Somos una iniciativa impulsada por Modaes, el diario líder en información económica del negocio de la moda. La misión de Move, seguramente ya sabéis, es acompañar al sector de la moda en su transformación hacia un modelo más sostenible, innovador y resiliente. Y lo estamos haciendo a través de la generación de conocimiento y también creando espacios donde los profesionales puedan compartir en torno a los avances en la gestión de la sostenibilidad. Yo soy Sonia Flotats, periodista especializada en ESG y moda y directora de Move. Desde el lanzamiento de la plataforma hemos ido organizando diferentes iniciativas para los patronos y partners, pero teníamos ganas de llevar este conocimiento más allá, haciéndolo accesible a cualquier persona interesada en esta información y que quiera profundizar en todos los temas de ESG. Y así nacieron los Move Life, un espacio donde en 30 minutos personas expertas de distintos ámbitos, como la legislación, la comunicación, el diseño o la tecnología, comparten claves para ayudar al sector a avanzar hacia un modelo más sostenible, innovador y competitivo. El Move Life de hoy lo hemos dedicado al consumidor y a su comportamiento frente a la sostenibilidad. Y es que hay muchos estudios que aseguran que en general estamos dispuestos a pagar más por un producto con un comportamiento ambientalmente mejor, pero a la hora de la verdad acaba primando el precio. Y entender el porqué de este gap puede ayudar mucho a repensar cómo diseñamos los productos, qué estrategias de marketing utilizamos para hacer llegar una propuesta de valor ligada a la sostenibilidad, si es que tenemos que comunicar en este sentido, hoy veremos si sí o si no. Y, por supuesto, también nos ayudará a pensar nuevos modelos de negocio que combinen precio y sostenibilidad. Para hablar de ello, contamos con el equipo de Wallpanel. Hasta ahora lo conocíais como Kantar, ahora le llamamos Wallpanel. Os habíamos anunciado a Joan Riera, director de servicios al cliente, pero debido a un imprevisto de última hora, finalmente contaremos con Jaime Díez, director de clientes, también de Wallpanel España. Jaime, bienvenido. Hola, buenas tardes, Sonia, y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Jaime es especialista en moda y belleza y en el comportamiento del consumidor. Además, creo que tiene conocimientos de docencia, con lo cual seguro que la explicación que nos dará será muy didáctica y entendedora. Con muchas ganas de escucharte, Jaime. Yo no me voy a demorar más, solo quiero recordaros que tenemos un chat en el que podéis hacer preguntas. Os invito a hacerlas a medida que os vayan surgiendo y desde ya, porque nos hemos dado cuenta que a veces con el delay de la plataforma de LinkedIn hay preguntas que al final se quedan sin contestar porque desconectamos antes, con lo cual a medida que os surjan, irlas escribiendo y al final las iremos contestando en la medida de lo posible. Y nada, ahora sí, Jaime, te dejo para ti este espacio. Muchas gracias. Gracias, estupendo. Pues buenas tardes y gracias por invitarnos a participar en las sesiones Move. Hoy vamos a hablar de la sostenibilidad desde la perspectiva del consumidor. Y bueno, vamos a hablar de muchos datos, ¿no? Pero sobre todo de cómo importa al consumidor y cómo actúa el consumidor hacia la sostenibilidad. Y como no puede ser de otra manera, pues arrancamos con un primer dato. Y el primer dato es un dato tan importante como que más del 45% de la población opina o está de acuerdo, muy de acuerdo con la siguiente opinión. La moda es un sector que daña al medio ambiente. Por lo tanto, esto lo que nos está diciendo es que hay un porcentaje de la población suficientemente relevante que está mirando al sector como una amenaza o como un responsable alrededor de lo que se hace con el medio ambiente. Así que con este dato arrancamos la presentación de hoy, cuyo objetivo, lo que queremos hablar es de evaluar la percepción sobre la sostenibilidad que tiene el consumidor español, pero sobre todo intentar cuantificar y entender el impacto que tiene en su comportamiento de compra y sobre todo en su comportamiento de compra de moda, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Durante la presentación vamos a ver distintos datos, pero principalmente estos datos vienen de dos fuentes propias de Wallpanel. Una de ellas es un estudio sobre sostenibilidad a nivel global que llevamos 6 años realizando en 30 países y que están respondiendo pues, más de 96.000 consumidores acerca de la sostenibilidad desde una perspectiva muy amplia y sobre todo enfocada al comportamiento de los consumidores hacia los productos de gran consumo. Pero luego también vamos a ver información
sobre la sostenibilidad a través de la información que tenemos en nuestro panel de consumidores en España, que son más de 10.000 personas representativas de la población, de las que recogemos y están reportando sus compras diarias. Así que arrancamos primero hablando de ese estudio a nivel global que llevamos unos años realizando, en el que, entre otros aspectos, lo que hacemos es poder identificar distintas tipologías de consumidores en relación no solo a su interés o su preocupación por el medio ambiente, sino sobre todo por el esfuerzo y por el comportamiento activo que hacen alrededor del cuidado del medio ambiente o bien de la reducción de residuos. Y en ese estudio diferenciamos entre consumidores ecoactivos, eco-considerers o eco-dismissers, ¿no? Ahora hablaremos un poquito más de ellos. Pero, como digo, sobre todo no es solo la preocupación, sino también qué comportamiento activo toman para, sobre todo, reducir sus residuos. Y si vamos con datos a nivel global de ese estudio, lo que vemos, lo primero es que alrededor de un 23%, ¿no?, de esta población global en los distintos países, pues podemos considerarla ecoactiva, es decir, personas que están preocupadas, pero que no solo están preocupadas, sino que además hacen, ¿no?, y procuran tomar acciones para reducir su impacto, ¿no?, y reducir sus residuos. Como vemos aquí, también existe un porcentaje importante aún de los que llamamos eco-dismissers, que son personas que, a pesar de estar más o menos preocupadas, no están tomando, ¿no?, un rol activo, ¿no?, un comportamiento que intente reducir su impacto en el medio ambiente. Y bien, como vemos, la evolución es muy consistente y llevamos años viendo cómo alrededor del 23% de esta población podemos considerarla como ecoactiva. Realmente está tomando acción sobre aspectos que puede actuar en cómo consume y cómo gestiona sus residuos. Y aunque no lo veamos aquí, sí que podemos hablar de que en España, en el último año, podemos considerar ya que el 28% de la población podemos considerarla como ecoactiva. Por lo tanto, está significativamente o ligeramente por encima de ese promedio global. Y digo esto de España porque en este estudio, entre otras cosas, también lo que estudiamos es qué aspectos son los que preocupan en mayor medida alrededor de la sostenibilidad a la población, ¿no? Y aquí vemos datos tanto a nivel global como en un color más clarito para España. Y lo que vemos es que a nivel global, también para España, la contaminación del agua y el cambio climático son las mayores preocupaciones a nivel global y en España de manera más intensiva, si cabe. No solo porque, como vemos aquí, el cambio climático es algo que preocupa al 59% de la población, sino porque además, como observamos aquí, en prácticamente casi todas de estos aspectos o preocupaciones, en España preocupan a un mayor número de personas. Por lo tanto, podríamos decir que en el país estamos ampliamente preocupados por distintos aspectos que influyen o impactan en el medio ambiente, pero sobre todo cambio climático y aspectos relacionados con contaminación del agua, sin olvidarnos del desperdicio alimentario, que también pues, es algo que depende mucho también de los debates, ¿no?, que se van abriendo en la opinión pública y sabemos, ¿no?, pues que este tema también ha tenido mucha importancia en los últimos tiempos. Pero vamos a hablar ahora de la sostenibilidad y del consumidor desde la perspectiva de moda. Vamos a ver qué opinan y cómo reaccionan los consumidores ante este tema cuando se enfrentan a la hora de, o bien opinar y sobre todo comportarse a la hora de comprar sus prendas de ropa. Y por eso tenemos que hablar de dos dimensiones muy diferentes. Una cosa es la opinión y otra cosa es el compromiso o la acción. Si hablamos de opinión, rescatamos ese dato que hemos indicado al principio, más de un 45% opina, está de acuerdo, muy de acuerdo en que la moda es un sector que daña al medio ambiente y eso ha aumentado 7 puntos en el último año, lo cual enlaza muy bien con ese porcentaje que comentábamos de españoles que podemos considerar ecoactivos. Pero cuando lo aterrizamos a la moda y lo aterrizamos a aspectos en los que ya se requiere un compromiso adicional, y en este caso estamos hablando de esta pregunta sobre si estoy dispuesta a pagar más por prendas fabricadas con tejidos ecológicos, sostenibles con el medio ambiente, ahí nos encontramos que un 30%, ¿no?, algo menos de 1 de cada 3 dice estar de acuerdo, muy de acuerdo con esto, con estar dispuesto a pagar más. Por lo tanto, ya diferenciamos el hecho de que una cosa es lo que opinemos, ¿no?, la voluntad que tengamos de cuidar el medio ambiente, y otra cosa es el compromiso o el precio, ¿no?, que queremos pagar por ello. Así que si desgranamos un poquito más estos datos, lo que observamos es que podríamos hablar de que el 45%, llamarlos como
consumidores conscientes del daño, ¿no?, que puede causar la moda para el medio ambiente, pero luego también tendríamos un porcentaje menor, mucho menor, ¿no?, que podríamos llamarlo quizás negacionistas, ¿no?, que no están nada de acuerdo o no están de acuerdo con el hecho de que la moda dañe el medio ambiente. Sea como sea, tanto un grupo como otro, conscientes o negacionistas, opinar esto sobre la moda y el medio ambiente no hace que estos dos grupos se comporten diferente en cuanto a su intensidad de consumo. En ambos grupos estamos hablando de que consumen a lo largo del año o compran a lo largo del año 33 artículos en promedio. Por lo tanto, de momento, el opinar esto no hace que estemos comprando más o menos prendas de moda en este sentido. Pero la otra pregunta es, ¿quiénes son los que opinan de una manera u otra? Y aquí lo que vemos son datos, por un lado, de cómo está repartida la población de 15 y más años, ¿no? Y tenemos aproximadamente un 25% de la población, ¿no?, que tiene entre 15 y 34 años. Pero cuando nos vamos a ese grupo de conscientes, de personas que opinan que el medio ambiente, que la moda daña el medio ambiente, vemos que sobre todo está destacando especialmente entre personas jóvenes, y no solo personas jóvenes, sino que también predomina más esa opinión entre las mujeres, ¿no? Un 59% de esas personas conscientes del daño de la moda en el medio ambiente son mujeres. Por lo tanto, en cuanto a la opinión, sí que es algo que está apelando más a las personas más jóvenes y particularmente a las mujeres. Pero ¿qué sucede cuando nos vamos al compromiso? Es decir, empezamos a ver aspectos que requieren, ¿no?, en este caso, que el consumidor pague más, ¿no?, por adoptar ciertos comportamientos más sostenibles, como comprar prendas ecológicas o con tejidos sostenibles. Pues bien, aquí lo que observamos es que 30% podremos considerarlos como comprometidos, pero tenemos un 25%, que no es menor, de personas que podríamos llamar desimplicadas, es decir, que no están dispuestas, ¿no?, a pagar más por este tipo de prendas. Sin embargo, aquí sí que empezamos ya a notar las diferencias y, como antes comentaba Sonia, de cara a trabajar las estrategias en estas tipologías de consumidor. Porque lo que vemos es que entre las personas comprometidas, que sí que están dispuestas a pagar un mayor precio por este tipo de prendas, lo que hacen es comprar prendas de más valor, y son personas que en el cómputo anual se están gastando un 14% más en moda que el resto de personas, o que las personas, mejor dicho, desimplicadas. Por lo tanto, aquí, cuando tocamos ya el compromiso y tocamos sobre todo el aspecto más económico, empezamos a observar diferencias. Y bien, ¿quiénes son aquellas personas que podemos considerar más como comprometidas, sí dispuestas a pagar algo más por ese tipo de prendas? Pues aquí ya no hablamos de los jóvenes, sino que el 45% de las personas, ¿no?, más comprometidas con este tipo de comportamiento son personas de más de 55 años, ¿vale? Cuando esas personas vemos que en población representan el 40%. Por lo tanto, pagar más por prendas sostenibles, podríamos decir, como se dice ahora, que es más cosa de boomers. Y en cualquier caso, no hay apenas diferencia entre hombres y mujeres. Así que, bueno, la sostenibilidad es un camino, ¿no?, que todos tenemos o vamos a tener que ir recorriendo en el futuro. Y si hablamos del consumidor y si lo llevamos a moda y seguimos hablando de ello, podemos hablar de qué estamos haciendo diferente, ¿no? Porque el consumidor también está aprendiendo, ¿no?, a relacionarse con estos aspectos relacionados con la circularidad. Y la circularidad, desde la perspectiva del consumidor, pues debe contemplar distintos comportamientos o alternativas, ¿no?, de compra y uso de las prendas, entre las que podemos encontrar desde la compra consciente, alternativas de compra a la primera mano, comportamientos que el consumidor pueda tomar en relación a la reparación o la adaptación de prendas antes de comprar, o también todo lo que es el mundo de la compraventa, vender o comprar ropa, ¿no?, especialmente a través de plataformas en las que, bueno, pues hay intercambio entre consumidores. O también es intercambio de donación o intercambio entre conocidos, ¿no?, que en determinados segmentos, como puede ser el infantil, pues como muchos padres y madres sabrán, pues es también importante. Y luego aspectos también muy relacionados como cómo el consumidor se deshace, ¿no?, de las prendas, y de una manera circular, es decir, optando por opciones que le permiten o que permiten reciclar esas prendas, o bien, ¿no?, todavía se recurre, ¿no?, a, bueno, desechar esas prendas de una manera que se convierten en residuos. Así que es importante tomar esto en cuenta, porque si empezamos, por ejemplo, desde la dimensión de
cómo el consumidor está cambiando su comportamiento de compra y qué puede esto tener que ver con la circularidad, pues es interesante irnos a los datos reales de compra, ¿no? Y hacer, pues, una perspectiva o tomar perspectiva del mundo que teníamos en 2019, que era otro en muchos aspectos, también en los aspectos relacionados con la sostenibilidad, y observar cómo es el mundo, cómo es la compra de moda en España en 2025. Hablamos de que hay menos valor en la moda, no porque haya menos compradores, sí se está gastando menos por comprador, pero sobre todo la principal diferencia es cómo estamos comprando. Y la realidad es que hoy compramos menos veces moda que lo que hacíamos en 2019, en torno a 15 veces en promedio durante el año por comprador. Y eso pues automáticamente está llevando a que estemos comprando menos artículos. Bueno, aquí nos podemos preguntar sostenibilidad, conveniencia, contexto. Creo que hay muchos aspectos aquí que explican, ¿no?, o confluyen en esta realidad actual, tanto el aspecto relacionado con el poder adquisitivo, pero también todo este mar de fondo en relación a lo que es una compra consciente o una compra más responsable. Y es que hablando de compra consciente, compra responsable o compra más o menos guiada por el impulso, sí que observamos algunos comportamientos durante los últimos 10 años que sí que nos hablan de un consumidor cuanto menos algo más consciente de cómo se enfrenta a la compra, ¿no?, o cómo se enfrenta a decidir si compra o no compra o cada cuánto compra. Aquí tenemos, ¿no?, algunas afirmaciones. Una es: adapto las prendas de otras temporadas antes de comprar ropa nueva, y vemos que ha ido en aumento, ¿no?, en las personas que opinan, ¿no?, o están muy de acuerdo con este comportamiento, pero también otros aspectos relacionados con cómo quiero gestionar, ¿no?, mi presupuesto en relación a qué tipo de prendas compro, y pago más por una prenda cuando quiero que me dure más de una temporada, cuando tomo conciencia de querer estirar, ¿no?, ciertas prendas más, pues eso también vemos que en los últimos años ha ido en aumento. Pero claro, si hablamos de, ¿no?, ese abanico de comportamientos alrededor de la circularidad, no nos podemos olvidar de la segunda mano, ¿no? Y preguntarnos hasta qué punto la compra de prendas de segunda mano es compromiso o conveniencia, o ambas, ¿no? Si hablamos de esa parte más de compromiso, de responsabilidad social, lo que vemos es que un 60% de los consumidores están de acuerdo con el hecho de que comprar ropa de segunda mano es una forma de cuidar el medio ambiente, y eso ha aumentado, ¿no?, en el último año, ¿no? Pero también, y no menos destacable, un 45% lo que dice es que comprar ropa de segunda mano es una forma de ahorrar. Por lo tanto, en este contexto actual, también alrededor de la circularidad, pues se juntan motivaciones, ¿no?, tanto por la parte de ese compromiso con el medio ambiente, pero también por la parte de qué facilidades puede dar a la hora de o bien comprar de una manera más asequible o bien, ¿no?, tomar conciencia sobre un consumo algo menos impulsivo. Sea como sea cual sea la motivación, la realidad es que la segunda mano, aunque sabemos que en España no está siendo tan importante como en otros países, sí que es una opción de compra que está llegando ya aproximadamente a 1 de cada 4 consumidores. El 23% de los encuestados, de los consumidores, nos están diciendo ya que en ocasiones compran ropa de segunda mano, y esto, aunque no sea una mayoría, sí que vemos que se ha multiplicado por 2 en los últimos 5 años. Pero bien, si seguimos hablando de otros comportamientos o otras alternativas a la compra de moda, también vemos algunas iniciativas emergentes o alternativas a la compra que, aunque son todavía minoritarias, sí que empiezan a tomar algo de relevancia, ¿no?, y el consumidor se empieza a acercar a ellas. Una de ellas es estar interesado en aquellos servicios de suscripción que cada vez vamos viendo que distintas compañías lanzan esta iniciativa, en las que los consumidores pueden recibir una selección de prendas periódicamente para elegir luego las prendas que quieren quedarse. Bueno, pues esto aproximadamente pues está casi llegando, o casi 1 de cada 10, ¿no?, consumidores dice estar pues interesado, ¿no?, en este tipo de servicios. Un porcentaje más alto lo que sí que nos dice ya es casi 1 de cada 4 que creen que es una buena opción alquilar determinadas prendas de ropa o complementos, ¿no?, para según qué situaciones, para según qué momentos, ¿no? Por lo tanto, aunque incipientes en muchos casos, el consumidor se empieza a acercar a algunos comportamientos o iniciativas emergentes que hablan, ¿no?, de esa circularidad. Bien,
Todo esto se está desarrollando al tiempo que no nos podemos olvidar de uno de los grandes fenómenos que en los últimos años ha cambiado la compra de moda y está cambiando también el retail, que es el e-commerce, la compra online, ¿no? En 2019 estábamos hablando de que apenas el 10% del valor del mercado en España se realizaba a través de Internet. Hoy es ya más de un 25%, ¿no? 1 de cada 4 euros que nos gastamos en moda los estamos haciendo online. Y además este crecimiento está viniendo muy impulsado en los últimos años por fenómenos, sobre todo plataformas digitales, ¿no? Como podemos aquí ver Amazon en su momento, pero en los últimos tiempos Shein y ahora más reciente Temu, que están teniendo un gran crecimiento y que cuanto menos pues parecen, ¿no? Opciones que no precisamente puedan estar, ¿no? Impulsando un comportamiento más sostenible por parte de los consumidores. Y además es que hay consumidores incluso, ¿no? Que, como nos dicen aquí, un 16,5% que declaran que cuando compran moda por Internet piden más prendas para luego quedarse solo con las que necesitan. Con lo cual, al mismo tiempo que los consumidores se acercan, se interesan, empiezan a adquirir en algunos casos algo más de compromiso, tenemos también que convivir con la disonancia de algunos comportamientos que precisamente no parecen, ¿no? Más sostenibles, como es el caso de pedir, ¿no? Mucha ropa por Internet, aunque no nos la vayamos luego a quedar. Y para ir cerrando, recuperamos, ¿no? Ese gran dato que hemos visto al principio, ¿no? Más del 45% de las personas comentaban, ¿no? o afirmaban que la moda es un sector que daña al medio ambiente, y tenemos, ¿no? Un 12,7%, podríamos decir, de negacionistas que no lo creen así o que no lo ven así. Y en realidad, a día de hoy, seas consciente o seas negacionista, las principales elecciones de compra no hay grandes diferencias, ¿no? Vemos que el top 5 retailers con más peso en valor en cada uno de estos dos grupos es muy similar, pero sí que se apuntan algunas diferencias, ¿no? Comentábamos hace un momento la relevancia que ha tomado algunas plataformas, como en este caso Shein, y aquí sí que vemos, por ejemplo, que en el grupo de negacionistas Shein no solo está en el top 5, sino que además, ¿no? Pesa un 27% más en todo el gasto que hacen estas personas respecto del gasto que hacen aquellas personas que dicen, ¿no? Estar conscientes de ese daño que la moda causa al medio ambiente. Por lo tanto, no hay grandes diferencias en las elecciones principales, pero sí que hay matices muy relevantes. Y esto nos lleva a hablar de que no existe ni un único consumidor ni una única posición en relación a la sostenibilidad en lo que refiere al comportamiento de compra en moda. Y es aquí cuando hablamos de la importancia que tiene segmentar de forma eficaz a los consumidores. Y eso sí que está marcando la diferencia. Hace unos días hemos presentado una segmentación de los consumidores de moda en España en la que segmentamos a estos consumidores en base a dos dimensiones que están determinando mucho su comportamiento. Y una es el engagement, el vínculo que tienen con la moda, cómo de importante es la moda, ¿no? En sus decisiones y en su estilo, ¿no? De vida, y qué propensión al gasto tienen hacia la moda, ¿no? Y encontramos distintas tipologías de consumidor. Y lo que desprende, ¿no? Esta segmentación es que hay diferencias, ¿no? Primero ya en el valor, ¿no? que concentran estos consumidores, y que tiene que ver tanto con ese vínculo que tienen con la moda, pero también con su propensión al gasto. Y encontramos como un 22% del valor de la moda está en aquellas personas que tienen un vínculo alto con la moda, pero que sin embargo no tienen una propensión al gasto alta, sino que es más bien baja. Y un 12% del valor del mercado está en personas que tienen un vínculo promedio con la moda, pero sin embargo sí que tienen una alta propensión a gastar, ¿no? Por las prendas que compran. Bien, si esto lo aterrizamos a aspectos relacionados con la sostenibilidad, ¿no? No obra la magia, obra la ciencia, ya que cuando ponemos datos relacionados con la sostenibilidad en esta segmentación, lo que observamos en la siguiente diapositiva es que ante una afirmación como el hecho de que comprar ropa de segunda mano es una forma de cuidar al medio ambiente, pues observamos grupos relevantemente diferentes. El 79% de las personas que tienen un fuerte vínculo con la moda, independientemente de que su propensión al gasto sea más baja, pues sí que opinan que comprar ropa de segunda mano es una forma de cuidar al medio ambiente. Por lo tanto, están muy ligados o pueden estar muy ligados a ese tipo de compra. Sin embargo, en personas que tienen un vínculo con la moda algo más promedio, algo más neutral, a pesar de que tengan una alta propensión a gastar en moda,
opinan que solo un 45% opina, ¿no?, que comprar ropa de segunda mano es una forma de cuidar el medio ambiente. Por lo tanto, lo que vemos es que segmentar, ¿no?, de manera adecuada al consumidor nos puede ayudar a encontrar qué palancas funcionan en cada uno de los consumidores para encontrar el vínculo que tiene, ¿no?, aspectos relacionados con la circularidad y llevarlos luego, por lo tanto, ¿no?, a poder llegar mucho mejor a lo que les interesa. Y con esto acabamos la presentación y, bueno, no queremos acabar sin dar una pincelada a principales conclusiones. Lo primero es que los españoles podemos considerarnos como ampliamente preocupados por el medio ambiente, pero es cierto que la conciencia no implica necesariamente acción, tampoco en la moda. Y del dicho al hecho, ¿no?, como dice el dicho, ¿no?, pues hay una distancia. Y lo que hemos visto especialmente es que si la sostenibilidad en la moda pasa por pagar más, no será. Por lo tanto, en un contexto de ajuste del gasto y signos al mismo tiempo de consumo menos impulsivo, es cierto que están confluyendo, pero también están conviviendo con comportamientos de compra que son o poco sostenibles o cuanto menos disonantes, ¿no? Así que, bueno, concluimos en que no existe una posición única del consumidor ante la sostenibilidad y es cuando segmentamos, ¿no?, de forma eficaz, cuando encontramos consumidores tanto con diferente valor para el sector como también con una conexión diferenciada hacia los distintos aspectos sobre la circularidad en la moda o sobre la sostenibilidad. Así que, bueno, esperamos que haya sido de vuestro interés la sesión de hoy y muchas gracias por vuestra atención. Pasamos con Sonia. Muchas gracias, Jaime. Sí, ha sido muy interesante. Has aportado un montón de datos y de información. La presentación queda grabada, ya lo sabéis, con lo cual la podéis recuperar y tomar apuntes. Y espero que hayan preguntas. Yo así, de bote pronto, una pregunta que todo el rato tengo ahí es, entonces, ¿qué hacemos cuando queremos segmentar y cuando queremos comunicar la sostenibilidad? ¿Hablamos de ello o el consumidor está cansado de este tema y es mejor no hablarle y explicarle otras historias? Muy bien. Sí, el consumidor, como vemos, está preocupado y está interesado. Lo que sucede es que una cosa es la conciencia y otra cosa es el cómo tomar acción sobre ello. Y lo que está diciendo el consumidor o lo que no quiere el consumidor es recibir todo el peso de esta responsabilidad, ¿no? Y en este estudio, en otros estudios, lo que vemos es que el consumidor reparte esta responsabilidad, además de en el consumidor, ¿no?, que recibe muchos inputs para actuar de manera más sostenible, considera que hay mucha responsabilidad por parte de los sectores, ¿no?, de las industrias y también de las administraciones. Por lo tanto, el consumidor lo que quiere es que sí se le hable de sostenibilidad, pero que se le den facilidades y que se le den, digamos, vías en las que no solo depende de lo que ellos hagan, sino también del compromiso, ¿no?, que adquieren, ¿no?, otros estamentos, digamos, de la sociedad. Ya que, como vemos, lo que el consumidor no está dispuesto, muchos de los consumidores no están dispuestos, es a tener que pagar más, porque ven, ¿no?, en la sostenibilidad algo que es también, digamos, una obligación, ¿no?, de otros agentes, ¿no?, digamos, de la sociedad, especialmente sectores, industria y administraciones. Sí, es súper interesante, ¿no? Y ahora veíamos, además, también me ha quedado mucho el tema, me ha apuntado, ¿no?, la sostenibilidad es cosa de boomers, al final, ¿no?, porque vemos que es el segmento que quizás más predispuesto está y quizás a quien mejor puede entender estos mensajes, y a las generaciones más jóvenes quizás explicárselo de una manera más liviana, más amena, y eso, que la responsabilidad caiga encima de la marca o de la empresa y no tanto de ellos, de ellas. Yo creo que tenemos alguna pregunta. A ver, mira, tenemos a José María, que dice, bueno, qué magnífica exposición. A ver, una pregunta, ¿no se mide la huella que deja la logística de estas prendas? Yo creo que habla de segunda mano, exacto, las de segunda mano agregan una segunda al volver a enviarse, es decir, unos calcetines que me llegan vía Vinted desde Bruselas, ahorran porque ya están fabricados, pero el envío genera CO2 a tope. Bueno, no sería tanto una pregunta al consumidor, sino de si en segunda mano se tiene en cuenta, cuando se habla de segunda mano, la sostenibilidad. ¿Qué opina? Esto también va muy vinculado a comunicación, sí, ¿no? De cómo se cuenta esta segunda mano, si es sostenible o no, o qué.
Claro, aquí, bueno, evidentemente no podemos responder sobre eso, ¿no? Pero aquí sí que esto pone muy de manifiesto, ¿no? Dos dimensiones muy interesantes que hay. Y es qué aspectos están muy en manos del consumidor y qué aspectos están más en manos, vamos a decir, de la cadena, ¿no? De la cadena de valor o de la cadena de suministro, en fin, de la industria. Claro, el consumidor puede elegir, ¿no?, qué comprar. Puede elegir si comprar ropa nueva, puede elegir si comprar ropa de segunda mano, ¿no? Y puede elegir si comprar más o menos. En definitiva, un consumidor puede estar comprando más unidades, y lo veíamos ahí, ¿no?, que no hay diferencia apenas entre el que está concienciado del que es negacionista, compra las mismas unidades. Ahora bien, es diferente, ¿no?, qué compro, ¿no?, y cómo toma conciencia de si compro algo de nuevo, si compro algo de segunda mano, si lo compro online o no lo compro online, y eso, el residuo que genera. Con lo cual, yo creo que se abren dos dimensiones de qué huella genera lo que yo compro y el circuito que lleva eso asociado, y qué huella puede generar el comportamiento que yo adquiero como comprador, ¿no? Si yo compro más o menos unidades, si yo estiro más o menos el uso, ¿no?, de los productos, eso ya cae más en el campo del consumidor, y lo otro, aunque puede elegir, sí que forma parte, ¿no?, en fin, de la cadena y también de la legislación, etcétera, etcétera. Exacto, bueno, y hay que informarse también. A ver, tenemos más preguntas. Perdonar que estoy acatarradísima. Mira, Olga Fuenmayor. Una conclusión, no es tanto una pregunta, una conclusión que se puede sacar es que hasta qué punto el consumidor no nos... que se puede sacar es que hasta qué punto el consumidor no nos está diciendo a la industria que considera que la sostenibilidad la ha de resolver la marca, que es un poco lo que decías. Sí, bueno, esa opinión de alguna manera se puede desprender de manera, ¿no?, bastante asociada, por ejemplo, a preguntas como la que veíamos, ¿no?, de que solo un 30% está dispuesta, ¿no?, a pagar más por una prenda que esté hecha de un material, ¿no?, sostenible o reciclable, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera aquí el consumidor lo que nos está diciendo es casi una obligación, ¿no?, del sector, de las marcas, si el mundo está yendo en esta dinámica, el producir, ¿no?, de una manera, ¿no?, respetuosa con el medio ambiente. ¿Por qué, no, he de pagar, ¿no?, más por ello? Digamos que esa parte de la responsabilidad no la asume como propia, sino que la atribuye más, ¿no?, al sector. Entonces, sí, realmente el consumidor está mirando, ¿no?, especialmente, como decimos, al sector y a administraciones también sobre cómo se producen, ¿no?, o como decíamos ahora, ¿no?, cómo se envían, ¿no?, también los productos, ¿no? El tema del packaging, por ejemplo, ¿no?, ha cambiado mucho en los últimos tiempos, ¿no? Cuando pides algo por internet, ¿no?, realmente sí que ahí, ¿no?, se ha cambiado mucho por los materiales que se utilizan. Por lo tanto, el consumidor sí que está plenamente en su mano, ¿no?, en decidir si compra más, si compra menos, si estira más las prendas, si las aprovecha, si no, pero no tanto, ¿no?, el por qué tener que pagar más por algo, ¿no?, que en muchas ocasiones o muchos consumidores consideran que es una obligación, ¿no?, de la industria. Claro, totalmente. Totalmente. Y oye, ahora pensaba que igual, no sé si tienes información esto, pero a nivel de mensajes, ¿el consumidor que reacciona mejor a mensajes más racionales, explicándole eso, el impacto de tu envío, tal cual, no sé qué, o mensajes más emocionales en cuanto a la sostenibilidad, que se puede extrapolar a otros campos, pero... Pues mira, no sabría decirte si es más emocional o más racional. Lo que sí que parece bastante evidente es que al consumidor le influyen los mensajes, ¿no? Si vemos uno de los datos que veíamos en la presentación al principio, cuando hablábamos de las preocupaciones, ¿no?, del consumidor español más allá de la moda, observábamos como, por ejemplo, en España, ¿no?, había una preocupación por el desperdicio alimentario, ¿no? Y claro, pues muchas veces los debates, ¿no?, pues generan esa conciencia. No sé si es por un discurso que haya más racional, más emocional, pero sea como sea, sí que, bueno, el consumidor reacciona a la información que recibe, y particularmente en el país, pues sí que durante, ¿no?, los últimos tiempos este tema, ¿no?, del desperdicio alimentario es algo de lo que se ha hablado, con lo cual el consumidor, lo que comentaba Sonia, ¿no?, necesita información, ¿no?, se necesita didáctica, y sea emocional o sea racional, lo que sí que es necesario es informar al consumidor y hacer didáctica, ¿no?, sobre estos aspectos. Con lo cual ahí las marcas, creo, y el sector también tienen una oportunidad
¿no? De dirigir, ¿no? el debate o la conciencia, ¿no? En cuanto a estos aspectos, hacia dónde tiene que ir el compromiso, ¿no? Y las acciones prioritarias de los consumidores en relación al consumo de moda, con lo cual está un poco en manos de todos. Pues aquí es muy interesante, es lo que dices, tienen una oportunidad muy grande las marcas de coger este mensaje y aprovechar para posicionarlo hacia donde les interesa, donde quieran ir y dar toda la información posible de una manera liviana, sí que hemos visto que tampoco sin machacar conciencias. Creo que hay alguna pregunta más. Mira, sí, otra de Olga también. ¿Cómo se produce y cómo se vende? ¿Hasta qué punto es responsabilidad del consumidor? Ah, me refiero al marketing. Vale, claro. ¿Cómo se produce? ¿Cómo se vende? Bueno, no sé si puedo responder muy bien o si entiendo bien la pregunta, pero en definitiva, claro, el consumidor responsabilidad directa sobre cómo se produce es cierto que no tiene, pero es cierto que sí que tiene responsabilidad sobre lo que compra, ¿no? Y en cualquier caso, responsabilidad de tener más o menos información sobre lo que compra. Pero es verdad que estamos en un momento particularmente interesante, ¿no? Y casi podríamos decir que es casi un laboratorio, ¿no? Lo que está sucediendo ahora, porque fijémonos que estamos en un momento en el que, bueno, hay ciertas tensiones, ¿no? De poder adquisitivo y al final los consumidores tienen que decidir, ¿no? Si su compra, ¿no? Responde, ¿no? Más a aspectos, vamos a decir, éticos o hasta qué punto también responde a aspectos, bueno, de la necesidad que tengan, ¿no? Desde un punto de vista también económico. Y lo que estamos viendo es que, sea como sea, y sea la información que tenga el consumidor, independientemente de que pueda considerar, ¿no? que la moda puede dañar el medio ambiente, su elección de compra final, a grandes rasgos, o las principales elecciones, no está cambiando o no es tan diferente en gran medida de personas que no estén tan concienciadas, ¿no? Entonces, bueno, claro, es importante porque creo que confluyen aquí los dos aspectos, ¿no? Una cosa es querer, ¿no? Tener la voluntad de cuidar y otra cosa es la realidad, ¿no? A que luego, ¿no? El consumidor se enfrenta y, ¿no? Tener que decidir si puede o está dispuesto a pagar más, ¿no? Por compras que puedan ser más sostenibles, o por productores de los que tenga información, ¿no? Que son más o menos sostenibles. Entonces, creo que estamos en un momento en que hay un poco esa disonancia, ¿no? O especialmente. Aquí claramente es el papel de las empresas, de las marcas, es muy grande de cómo ponen producto en el mercado. Al final el consumidor es lo que dices, querría, pero compra bueno, en función de lo que le interesa o lo que sabe. También no toda la información a veces es tan clara como querríamos, pero aquí es una oportunidad para las empresas que están haciendo cosas muy bien hechas y cada vez más, porque por legislación, por reputación, por todo tienen que hacerlo, de ponerlo en valor, explicarlo y quizás también tranquilizar, entre comillas, al consumidor, ¿no? Ostras, que igual es una manera de comprar positiva. Mira, otra pregunta de Héctor. ¿Crees que con una mejor formación del consumidor este tomaría decisiones más informadas y conscientes? Ahí sí que la marca tiene una responsabilidad. Descargar sobre la industria llevará a desincentivar la innovación sostenible. Bueno, pues sí, sin duda. Al final, la formación o la didáctica sobre el consumidor va a tener, va a tener mucha importancia en cómo cambien nuestro comportamiento. Evidentemente, y ya lo estamos viendo, ¿no? Va a tener que venir necesariamente asociado a la evolución de la industria y así también, ¿no? La legislación, ¿no? Pues cada vez más lo está imponiendo. Pero si, bueno, muchos de los que estamos aquí seguramente somos, ¿no? De la generación de los 80, de los 90, ¿no? Hasta ese momento poco se hablaba, ¿no? de sostenibilidad y muchos que hemos sido, ¿no? Niños o jóvenes en aquella época hemos ya crecido, ¿no? Con mensajes que de mayores, ¿no? Pues nos han llevado a tener como algo natural, ¿no? Comportamientos, vamos a decir, responsables, desde el gesto tan
tan absurdo que nos puede parecer ahora como tirar un papel, ¿no?, al suelo, bueno, pues hace seguramente 30, 40 años pues era algo que no se pensaba y sucedía. Bueno, durante muchos años, ¿no?, se ha hecho una didáctica, muchas veces empieza por los más jóvenes, ¿no?, para ir acostumbrándonos como consumidores a tomar como normales, ¿no?, actitudes, ¿no?, actitudes que hasta el momento pues a lo mejor no lo son. Con lo cual aquí creo que vamos a ver en el futuro cómo tanto la industria va a tener que hacer, evidentemente, ¿no?, toda una serie de transformaciones, y ya las está haciendo, pero también cómo progresivamente, seguramente muchos comportamientos que hoy los vemos de manera minoritaria, en un futuro puedan ser, ¿no?, algunos de ellos como comportamientos habituales, ¿no? Y como digo, igual que hace unos años o ahora nadie nos planteamos, sabemos que sea una persona muy incívica tirar un papel, ¿no?, al suelo, pues con la moda y con otros aspectos, pues probablemente, ¿no?, aparezcan, ¿no?, o se desarrollen comportamientos de compra que se tomen como habituales y que hasta ahora no lo habían sido, ¿no? Exacto. ¿Cuáles serán? Bueno, no lo sabemos todavía. No, pero ciertamente lo que decías de la legislación aquí tiene un papel muy importante, porque cuando ponga, que ya lo está haciendo, va más lenta de lo que querríamos, todas las cartas encima de la mesa y haga trabajar a todos los actores con las mismas condiciones, ahí habrán prácticas que ya no existirán, y ese tirar el papel en el suelo que te puede llevar una multa también, pues va a pasar en nuestros aspectos, ya no te encontrarás ese producto quizás en el mercado, con lo cual esperemos, seguro que cada vez el comportamiento es más responsable, porque el mercado también lo es. No sé si hay alguna pregunta más, creo que no. Podríamos estar aquí rato hablando, pero bueno, yo creo que nos has hecho aquí un overview, una visión panorámica muy completa de esto, de qué consumidor tenemos. Yo ya te digo, me he quedado con esto, la sostenibilidad es cosa más de boomers, y a ver la manera de hacer llegar a la gente más joven estos mensajes, y al final es con el producto, ¿no?, que con un producto ya con un comportamiento ambiental positivo o favorable, ya tenemos. Muchísimas gracias, Jaime, por el tiempo. Si llega alguna pregunta fuera de hora, te la haremos llegar con esto que pasa. Y nada, muchísimas gracias por tu participación en el Move Live de hoy. Yo nada, solo os quería decir que queda grabado esta sesión, y todas las tenéis aquí en LinkedIn, en el LinkedIn de Move, y también en la web de movemodemovimiento.com. Y también 2 cosas antes de irnos. Recordaros, una, que el próximo Move Live será el martes 18 de noviembre, siempre los hacemos en martes. Y en esta ocasión contaremos con Emma Ginet, que es experta en equipos y organizaciones, y ella nos ofrecerá un webinar más orientado a responsables de sostenibilidad y de equipos, de personas, para que cuenten con técnicas, encuentren recursos para convencer a sus equipos, a toda la organización, a incorporar y hacer el cumplimiento del plan de ESG, ¿no? Porque a veces cuesta de introducir estos objetivos en los distintos departamentos de manera transversal. Pues Emma en esto es experta y nos ayudará a poner el foco. Y luego un segundo tema, que estamos preparando la programación de los Move Live para el 2026, y que nos encantaría que nos enviarais propuestas de qué temas os gustaría que abordáramos, incluso el formato, si os parece interesante este formato por LinkedIn, si os interesaría otro, qué mejoraríais, qué cambiaríais, qué mantendríais. Y ya está, nos podéis escribir a través de LinkedIn o también a través de la web de movemodemovimiento.com, ahí hay el mail. Y nada, que muchísimas gracias por dedicar este tiempo. Jaime, otra vez, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí, y hasta pronto.